Pues como sabéis, estamos este mes meditando en alguien que vio cómo separaba Dios el mar, que pudo subir y ver la majestad, Moisés. Y vamos a leer en el capítulo 3 de Moisés, en Éxodo, donde se nos habla de el llamamiento que tuvo Moisés por parte de Dios mismo. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el 15, y como veis va a ser Daniel Mira quien nos va a traer la meditación de este pasaje. Nos va a traer lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor que le arrancan sus opresores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: el yo soy me ha enviado a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Muy buenos días a todos. Contento de estar aquí, en esta iglesia, y poder abrir la palabra. Y nada más llegar, 2 personas me han dicho: es un texto maravilloso, precioso. Y espero que también lo sea para vosotros, que lo recibáis así. Primero, ¿habéis puesto el modo avión en vuestros móviles? Pues os pido que lo quitéis, pero no de los móviles,
sino un poco del espíritu y de la cabeza. ¿Por qué? Porque vamos a ver dos llamados, ¿vale? Por un lado, Jehová va a buscar a Moisés y le llama. Y por otro lado, Jehová le llama a una misión. Y a lo mejor aquí hay un tercer llamado, no lo sé, a lo mejor Dios nos llama también algo a nosotros. Así que por eso os pido que estéis atentos y que Dios pues también y su Espíritu se mueva por aquí y nos diga, ¿no?, lo que tenga que decir. Y el primer punto de este texto van a ser dos. El primer punto lo he titulado como Encuentro con Dios. Y aquí tenemos que entra en escena nuestro protagonista de hoy. ¿Quién es? Moisés. Y yo no sé si os acordáis de un programa de televisión de hace unos años que se llamaba Lluvia de Estrellas. ¿Os suena un poco? Ahí ya unos cuantos años atrás. Pues para los que no, era un programa musical que entraba en una persona cualquiera e iba a imitar a algún cantante famoso. Y justo antes de la actuación, justo antes de entrar, pues aparecía esa persona y había mucho humo, se metía dentro de una puerta y al segundo, ¿no?, magia de la televisión, pues aparecía disfrazado ya de ese personaje. Y esa entrada y salida a mí me recuerda a nuestro personaje de hoy, a Moisés. Moisés, en el versículo 1, va a entrar de una manera, pero al final del capítulo lo veremos de otra. ¿Y qué empieza pasando hoy? De inicio vemos a Moisés apacentando ovejas. Moisés trabajaba como pastor de ovejas. Yo no sé si alguno de vosotros conoce a algún pastor de ovejas. Quiero saberlo, ¿sí o no? ¿Alguno conoce a alguno? Oh, veo manos. ¿Sí? Pastor de ovejas, ¿eh? ¿Sí? Me sorprende. Pero hoy hay 2 o 3 manos, al menos. Estuve viendo algún artículo un poco sobre los pastores de ovejas y hoy en día, una profesión muy difícil. Un trabajo esclavo, ¿no? Las ovejas el fin de semana siguen comiendo. Casi no les pagan. Tienen cada vez más trabas burocráticas y al final, ¿no?, después de las inclemencias del tiempo, también la recompensa económica pues no acaba de llegar. Incluso, yo no sé qué os parece, pero a nivel social no están muy reconocidos los pastores de ovejas, no los valoramos mucho. Incluso lo vemos como un trabajo no muy digno, ¿no? Si me viene mi hijo, no, voy a ser pastor de ovejas, no sé. Pero ¿sabes qué pasa? En la época de Moisés tampoco era digno. Tal vez no había burocracia, ni había mucho papeleo ni administración, pero era complicado. De hecho, para los egipcios, ser pastor de ovejas era algo repugnante, ¿no?, como lo vemos en el encuentro de José cuando le presenta a su familia al faraón. Y aunque había nacido Moisés en el pueblo de Israel, él había sido criado como egipcio, educado como un príncipe. Así que se nos presenta a un Moisés que lleva 40 años siendo pastor y apacentando ovejas. Pero eso no era todo. ¿Cómo había acabado ahí? Con los estudios que tenía. En realidad, Moisés era un fugitivo. Tuvo que huir porque había asesinado a un egipcio que estaba maltratando a israelitas. De hecho, este Moisés, de chaval, se veía como rescatador del pueblo de Israel. Pero las cosas se torcieron un poco y no recibió tampoco mucho apoyo de su pueblo. Y tuvo que irse de Egipto corriendo y dejando todo porque el faraón le quería matar. ¿Podría ser peor la situación para él? Pues sí. Lo tenemos aquí con 80 años, habiendo sido fugitivo por asesinato, y encima las ovejas que apacentaba no eran suyas, de su suegro. Y ahora entendemos por qué a lo mejor en lugar de buscar pastos verdes y frescos las llevaba al desierto, ¿no? Pero en el fondo parece que aquí Moisés no tenía nada y no era nadie. Y 40 años de pastor yo creo que pueden dar para mucho. ¿Por qué creéis que tuvo que pasar 40 años en el desierto?
En un comentario leía que parece que aquí Dios, sabiendo la misión que le iba a dar a Moisés, no tiene prisa, ¿no? Como a lo mejor sí que la tendríamos nosotros. Sin embargo, esto no sugiere, que Dios se estuviera retrasando, por lo que tuvo que aprender a cuidar ovejas. Dios parece que lo está moldeando, que tuvo que aprender obediencia durante la rutina normal del día a día y fidelidad en las cosas pequeñas, ya que luego lo pondría a cargo de una gigante. Sacar al pueblo de Egipto, alrededor de 1 millón de personas obstinadas como ovejas, y guiarla por el desierto otros 40 años. Pero bueno, seguimos viendo a Moisés apacentando las ovejas de su suegro en un desierto. Pero también tenemos que decir que no era un desierto cualquiera. Había llegado a Horeb, o también conocido como Sinaí, el monte de Dios. Para Moisés, los montes vendrían a traer episodios importantes de cambios o comienzos. Y aquí, en este monte, en Horeb, está empezando el suyo. Porque de repente se le aparece el ángel de Jehová. Y este no era un ángel cualquiera. Es el ángel de Jehová, que representa no solo un aspecto de la naturaleza divina, sino la totalidad de ésta. El Señor mismo está presente y Moisés lo reconoce como Dios. Así que Dios elige esa forma y manera para presentarse, en la que Jehová puede estar presente en medio de gente pecadora gracias a su misericordia, ya que si él se presentara como Dios mismo, le llevaría a la muerte. Y en parte Moisés estaba temiendo esto. ¿Y qué otro personaje en la Biblia que es Dios mismo, pero a la vez es distinto a la persona de Dios? Alguien que sin abandonar su esencia divina, sin disminuir su santidad, es capaz de vivir rodeado de pecadores. Algunos comentaristas no dudan en decir que estas revelaciones de este ángel único solo pueden entenderse como apariciones de Jesucristo antes de su encarnación. Así que llegamos al centro de este primer punto. Un Moisés moldeado, el ángel de Jehová y un primer llamado. Moisés acaba de ver un acontecimiento maravilloso que le llama la atención y decide acercarse a ver qué pasaba con esa zarza en llamas, pero que no se quemaba. Y de repente escucha: ¡Moisés, Moisés! No sé cómo sería la voz, ¿no? Pero por distinguirla. No le llama una, sino 2 veces. Y esto solo pasa 14 veces en toda la Biblia. 7 en el Antiguo Testamento y 7 en el Nuevo, ¿no? A nivel de curiosidad. Aquí tenemos otra señal de que este episodio es un acontecimiento único y trae una enseñanza que marcará la historia. Dios está llamando a Moisés. ¿Y cómo respondió? Heme aquí. Aquí me tienes, Señor. Una actitud clara de ponerse a su disposición. Y luego le ordena 2 cosas. No te acerques y quita tu calzado de tus pies, porque en el lugar que estás es tierra santa. Y las 2 órdenes van relacionadas. Está Dios y su santidad presente en ese fuego, y aunque ya hemos visto que no es Dios mismo, sino su ángel especial, y esto pues permite que Moisés no muera, sí que tiene un límite para acercarse. Y lo interesante aquí es que le dice: no te acerques, en lugar de decirle: vete de aquí. Al contrario, Dios lo que quiere es que se quede. Dios quiere tener un encuentro con Moisés, porque Dios tiene algo que decirle. Y por otro lado, le ordena que se quite las sandalias. Y aquí podríamos asociar ese quitarse las sandalias como algo simbólico, ¿no? De dejar el pecado al lado, quitar esa suciedad del camino,
de su vida hasta ese momento, porque al estar en la presencia de Dios, pues se requería. O incluso un simbolismo de acabar un camino para luego ponerse otra vez las sandalias y empezar otro camino con objetivos nuevos. Pero también lo podríamos entender como algo mucho más simple, más sencillo. Una orden que Moisés tiene que obedecer. Algo que al cumplirlo ejemplificará con hechos la disposición que acaba de mostrar diciendo, heme aquí. La idea que resaltaría aquí es que la obediencia es clave para Dios. Y tiempo después, un profeta que se llamaba Samuel dijo, 1 Samuel 15:22, ¿se complace el Señor en los holocaustos y en los sacrificios como que en la palabra del Señor sea obedecida? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que el sebo de los carneros. Y en 1 de Juan, capítulo 2, uno de los seguidores más íntimos de Jesús concluyó, sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. Y el que afirma, lo conozco, pero no obedece los mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Y yo me pregunto, como seres humanos, ¿nos es fácil obedecer? Desde niños, calla, haz la cama. Años más tarde, el límite de velocidad es 120. No puedes correr más. Te mandan algo en el trabajo, hay que hacerlo. Tenemos que pagar por algo, por lo otro. ¿Y en los últimos años qué? No puedes comer tanto azúcar. Te tienes que tomar la pastilla. Y no una, sino unas cuantas. Con Dios nos pasa lo mismo. Él nos ha explicado sus recomendaciones para que tengamos la mejor vida posible. Y si lo hacemos y lo obedecemos, habemos triunfado. Pero cuesta, porque queremos vivir la vida a nuestra manera, como nos da la gana. A veces queremos agradarle un poco, y en lugar de obedecerle del todo, pues hacemos algún sacrificio, como para él, similar a lo que leíamos en Samuel. Algo que aparenta que le amamos, pero en el fondo no muestra nuestro amor por él y nuestro conocimiento de él, como sí que lo hace la obediencia. El mismo Señor Jesús, en Juan 14:21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y Moisés obedece, y Dios se le manifiesta. En el versículo 6 tenemos su carta de presentación a Moisés. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios se presenta como el Dios de su padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. De su padre sabemos poco más, que se llamaba Amram, al contrario que de su madre, que conocemos más detalles, ¿no? Como vimos el domingo pasado. Pero la figura de su padre parece que le empieza a llevar al pasado, hacia la misión que Dios tendría. Lo lleva a darse cuenta de sus raíces, del pueblo al que pertenecía, de que si fue puesto en el río, en aquella cesta, fue por la esclavitud y el maltrato que su padre también estaría sufriendo. Le puede hacer pensar en todos los que vivieron en su época hace 40 años, o en aquellos otros que cuando nació hace 80 años estaban allí. Tal vez algunos ya no estarían. Algunos de sus familiares habrían muerto. Y muchas otras cosas habrían cambiado. Aunque en el fondo la situación seguiría siendo dramática igualmente. J. Moitier dice en su comentario, es posible que a Moisés le turbara la idea de volver a Egipto
y encontrarse con una situación desconocida. Pero inmediatamente fue tranquilizado al saber que fuera lo que fuese, que hubiese cambiado, una cosa permanecía igual. El Dios que había hablado desde la zarza ardiendo era el Dios de su padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que aparte de ser el Dios de su padre, se presenta como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y algo en la experiencia de cada uno de ellos era importante para Moisés de cara a dirigirse a un futuro incierto. De Abraham, sigue diciendo, en respuesta al llamamiento de Dios, Abraham lo dejó todo y partió hacia un destino desconocido. Isaac tuvo que superar obstáculos imposibles, como de la muerte misma, y experimentó un Dios que en efecto provee y cumple sus promesas. ¿Y Jacob? ¿Qué de Jacob? Pues descubrió lo insensato de vivir de su ingenio cuando debería haber confiado en las promesas de Dios. Y era mediante la identificación con esos tres personajes que Dios llamó a Moisés y que Dios quería que Moisés lo conociera de esa manera. Ese mismo Dios era el que tenía delante. Dios era el mismo de antes e iba a acompañar a Moisés ahora. Conclusiones y aplicaciones de estos primeros 6 versículos. En primer lugar, etapas de desiertos. Moisés tuvo que vivir una serie de desiertos donde Dios trabajó su carácter y su vida. Y a nosotros también nos va a tocar pasar por ese tipo de desiertos. Tal vez sean 5 años, tal vez 40, o los que sean, pero Dios tiene sus propósitos y hasta que no estemos listos para ellos, no nos enviará. Y también en esos desiertos tendremos que aprender humildad, fidelidad o lo que Él crea conveniente que necesitamos. Moisés, visto desde nuestro punto de vista de la historia, es más fácil de entenderlo, ¿no? Pero durante esos 40 años, para él tuvo que ser complicado para entender todo ese proceso. Así que Dios nos ayude a una palabra clave, a perseverar y a tener paciencia y a entender que parte de nuestro carácter, Él en esos desiertos lo está moldeando. Segunda conclusión, obediencia. En el momento en el que Dios nos llame, ¿cuál va a ser tu disposición? ¿Heme aquí? ¿U otra? Oremos para que cuando Dios nos llame, tengamos la actitud de ponernos a su disposición. Y eso va a requerir de obediencia. Seguramente con pasos pequeños iniciales como quitarnos las sandalias, que a posteriori vendrán a ser más importantes. Así que sepamos aceptar con humildad todo lo que Dios nos pida, aunque sean cosas simples, y confiando en su provisión mientras Él manifiesta su presencia. Y en tercer lugar, el Dios de la Biblia es el único Dios. Es el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y ahora también podríamos decir que el Dios de Moisés. Es el único Dios que baja a la tierra y se acerca al ser humano para tener una relación con nosotros. Este mismo Dios quiere tener un encuentro contigo. Y en ese encuentro Moisés se convirtió. Pasó de vivir con un propósito muerto, enterrado en el pasado, a recuperar la visión del plan de Dios. Pasó de ser un fugitivo por asesinato a ser purificado por el fuego de la zarza y en la santidad del ángel del Señor. Pasó a guiar las ovejas de su suegro a ser el guía
del pueblo de Dios. Y hoy Dios te puede estar llamando a que tengas un encuentro con Él. Dios, a través de Jesús, también se acercó a la tierra en forma humana para romper la esclavitud de la muerte y para conducir a su iglesia a la tierra prometida. Ese mismo Jesús quiere tener un encuentro contigo. Te está llamando a que conviertas tu vieja persona condenada a la muerte a una persona llena del Espíritu Santo, llena de vida eterna. Te está llamando para darte una invitación a su gran fiesta, al banquete. ¿A cuántos os gusta comer? A mucho, a mí me encanta comer. Pues nos está llamando a tener un banquete, una fiesta con Él algún día. ¿Y cuándo tendrá lugar eso? Cuando Él vuelva. Y podemos confiar en Él, porque esa muerte y resurrección Él ya la ha vivido y experimentado en su carne y cargó, como contábamos con los niños, en la cruz por todas esas cargas, esos asesinatos, esos errores que hemos cometido y para hacernos santos a la vista de Dios Padre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si un día en tu vida ya tuviste un encuentro inicial con este Jesús, Él quiere volver a encontrarse contigo. ¿Sabéis cada cuánto? Cada día. Te puede estar volviendo a llamar con otros propósitos y quiere que le sigamos obedeciendo y le seamos fieles en lo poco y que permanezcamos firmes hasta el fin. Y esta es la primera parte del texto. Vamos con la segunda. Enviado. Y aquí vamos a hablar de los versículos entre el 7 y el 15. Y necesitaba un poco de agua, porque vamos a hacer un experimento. Todos juntos. Y si esto fuera la escuela dominical, yo creo que sería algo más fácil, ya que los niños tienen una imaginación maravillosa. Así que ya sabéis de qué va, de imaginación. Pero vamos a intentarlo todos juntos, a ver qué sale, ¿vale? Imagínate que estamos aquí, en una máquina del tiempo. Nos metemos todos juntos y programamos la fecha de 1400 a.C. Ubicación, Egipto. Y nos trasladamos allí y pasamos a formar parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Somos uno más, esclavizados por los egipcios de manera fuerte y dolorosa, presionados y siendo forzados a matar a nuestros hijos por mandato del faraón. Sí, hay algunos que aún tienen presente a un tal Dios de José que hace muchos años pues nos vino aquí y nos invitó porque estábamos a punto de morir de hambre. Pero míranos ahora, ¿cómo estamos? Hay un clamor fuerte en nosotros. No está ocurriendo nada, solo vemos opresión. ¿Qué pensarías? Ese Dios no existe. Y si existe, nos ha abandonado. Si ese Dios fuese de verdad, nos cuidaría y nos rescataría. ¿Por qué nos está pasando esto? Ha incumplido las promesas que nos contaron nuestros abuelos y nuestros padres. ¿Qué creéis? ¿Que sería algo así? Vale, volvemos a nuestro 2025. ¿Alguna vez, tú ahora aquí, te has preguntado si realmente Dios existe? ¿O si te ha abandonado? ¿Has clamado y no has visto salida? Pues aquí el Éxodo nos está recordando que se trata de lo contrario. Dios no nos ha abandonado, no se ha olvidado de nosotros, ni de nuestras necesidades. Y a pesar de las apariencias que podamos percibir, sus promesas y sus propósitos continúan firmes y van a cumplirse. En el encuentro de Moisés con el ángel del Señor, pasa a una segunda fase. Jehová le dice: he visto
la aflicción de mi pueblo? ¿He oído su clamor? ¿He conocido sus angustias? Y he descendido para librarlos. Dios nos recuerda hoy con su palabra que Él no es un Dios menor. No es un Dios muerto fabricado con manos humanas y materiales muertos. Estamos ante la palabra de un Dios vivo, un Dios que nos recuerda que tiene un sentido de la vista como el nuestro, o mejor dicho, que nosotros lo tenemos como el suyo, ya que estamos hechos a su imagen y semejanza. Dios vio la aflicción de su pueblo hace cientos de años y Dios tiene los ojos puestos en tus aflicciones. Tal vez nosotros no lo veamos, pero Él sí que nos ve a nosotros. Y Dios oye, Dios te dice, he oído tu clamor. En Apocalipsis 8 hay unas visiones interesantes de cómo nuestras oraciones van subiendo al cielo y llegan a la presencia de Dios y las escucha y actúa. Y esto se lo repite aquí un par de veces a Moisés, por si no lo había entendido a la primera. Pero no solo ve y oye, sino que también conoce sus angustias. Hermano o hermana, ¿qué te angustia hoy? Dios te está diciendo que conoce tu angustia y no es ajeno a ella. Espero que esta palabra te pueda consolar. Dios es consciente de lo que nos ocurre. Como nos crea y conoce desde el momento en el que estamos en la barriga de nuestra madre, Él sabe lo que nos pasa y lo que estamos viviendo. Él se pone en nuestra piel y también dentro de nuestra alma. Y allí nos conoce hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Y en su inmensa misericordia, donde la palabra inmensa nos habla de que es tanta, que no nos la vamos a acabar, vemos que Él desciende, ¿para qué? Para librarnos. En Dios, el pueblo de Israel encontró la liberación de la esclavitud de Egipto. Y en ese mismo Dios nosotros encontramos la liberación completa en nuestra vida. Dios ha enviado a su único Hijo en su poder y representación para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y todo eso lo ha hecho porque te ama y se preocupa por ti. Y Jehová le dice a Moisés, no solo vengo a libraros, sino que también vengo para sacaros a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, para llevaros a una buena tierra espaciosa y con abundancia de todo. Y Dios nos está dando hoy estas palabras de esperanza. Para los israelitas era un lugar físico a unos kilómetros de Egipto, pero para nosotros son cielos nuevos y tierra nueva. Y esto no es ninguna broma. Dios nos está preparando una morada, una casa en su presencia, donde no habrá ni llanto ni dolor, y podremos estar disfrutando cada día de alabarle allí. Fuera un poco de este tiempo y contexto. Porque Jesús viene para que tengamos vida y vida en abundancia. Y qué bueno es poder vivir nuestra vida aquí con esta perspectiva, en este momento de la historia. Y qué bueno era para Moisés escuchar esas palabras hasta ahí. Pero aquí hay un girito inesperado en el mensaje. Le envía a Moisés ahora a Faraón para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Y aquí empezamos a ver a un Moisés lleno de dudas, de inseguridades. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ve, porque yo estaré contigo. Y aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo,
El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Yo soy el que soy. John Stott en un comentario dice de Moisés: ¿se sentía inadecuado para la tarea? Dios estaría con él. ¿Cuestionarían los israelitas la identidad de este Dios? Debía anunciarlo como el Dios de sus padres, Jehová, el Dios vivo y eterno. Aquí vemos a un Moisés inseguro por todos lados y necesitaba recuperar la confianza. Seguramente, al haber arrastrado aquel episodio de Egipto, que forzó salir corriendo, le habría marcado para siempre. Porque antes era valiente, dispuesto, y aquí tenemos a un Moisés diferente. Lo interesante aquí no es que Dios le responde directamente a la pregunta ¿quién soy yo?, ¿no?, de Moisés. Le responde con la seguridad de que su presencia, la presencia de Dios, le iba a acompañar en todo momento. Y esto a mí me recordaba a lo que el apóstol Pablo escuchó de parte de Dios y dejó registrado en la carta de Corintios 12:9. Dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Quiénes somos nosotros para cumplir el llamado al que Dios nos envía? No te preocupes, solo esfuérzate y sé valiente, porque Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. No solo es cuestión de ti, sino de nosotros, de ser yo, Dios, actuando en ti. ¿Tú no te ves capaz? No importa. Dios dice: yo sí soy capaz. ¿Te ves débil? Bástate mi gracia y deja actuar mi poder, nos dice Dios. Y John Stott seguía anotando algo interesante para nosotros, yo os lo voy a leer. Dice: lo mejor que podemos hacer siempre es responder al llamado de Dios sin exceso de confianza ni dudando por completo de nosotros mismos, sino con una confianza humilde en el Dios vivo, quien equipa a aquellos a quienes llama. Ok, vale, dice Moisés, voy. Pero, ¿y si me dicen, ¿y quién es ese Dios que te envía? ¿Y si no te reconocen a ti tampoco? ¿Qué les digo? Aquí esta respuesta de Moisés en parte revela una falta de conocimiento de Dios. Es como que le dice: oye, si me preguntan, pues no sé muy bien qué responderles, porque no es cualquier cosa lo que Moisés tenía que decirles. Pero al mismo tiempo demuestra que unas palabras como esas solo serían fiables si el origen de estas se considerara verdadero y con autoridad. Pues si vinieran de un cualquiera, podrían parecer inventadas, ¿no?, y sin valor. Un ejemplo rápido. No es lo mismo que un compañero de trabajo te diga: oye, que he escuchado que el mes que viene te van a subir el sueldo. No sé. Pero ¿y si recibís un mail de recursos humanos diciendo: oye, el próximo mes se confirma la mejora de tus condiciones? Eso cambia, ¿no? Al final, para que los israelitas confiasen en ese mensaje de liberación, Moisés era consciente de que tenía que reconocer la autoridad que había detrás de ese mensaje. ¿Quién iba a firmar esas palabras? Pues con el nombre era suficiente. Antiguamente los nombres eran un poquito más importantes a lo mejor de lo que no son ahora, ¿no? Hablaban de la identidad. Y la respuesta por parte de Dios, ¿cuál fue? Yo soy el que soy. Este nombre podríamos decir que en parte es algo enigmático. Es una especie de no decir nada, pero decir todo a la vez. Yo soy el que soy. Según un lingüista que se llama Alonso Schockel, Yahvé es una forma del verbo ser que también podría ser una variante del verbo vivir, por lo que él sugiere algunas posibles traducciones de ese nombre. Puede ser soy el que soy el que estoy contigo, soy el que estaré contigo, soy el que vivo, soy el que hago existir, etc. Y nosotros al final pues lo hemos traducido como yo soy. Por ejemplo,
el nombre que el Señor Jesús empleó en múltiples ocasiones para definir su propia identidad y misión. Esos yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. Ese yo soy, ese nombre comprende el pasado, el presente y el futuro del verbo ser y el estar y el vivir y el hacer vivir. Es un nombre que muestra suficiencia, la suficiencia de Dios, su omnipotencia, y allí donde se encuentre nuestra debilidad, su inmenso poder entrará en acción. Es el nombre divino que jamás se agota y no tiene fin. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y es el nombre por el que quiere que se le recuerde por todos los siglos. Y llegamos a la conclusión final. Moisés fue llamado y enviado a una gran misión. Y a nosotros se nos puede estar enviando a otras. Es difícil verlo claro desde el inicio. Surgen dudas y seguramente a veces nos veremos incapacitados. Pero al igual que Moisés, fue un proceso. Para nosotros también lo va a ser. Será cuestión de un pequeño paso de obediencia inicial y luego poner nuestra confianza en el Dios que es capaz de todo, sabiendo que Él hará todo lo que tenga que hacer. Será cuestión de fe y de fiarnos de que aquel siempre cumple sus promesas, de que aquel que nos ve y nos oye y que está dispuesto a bajar para vivir entre nosotros y en nosotros con su Espíritu Santo y acompañarnos. Pero para poder tener fe en Él, ¿qué necesitamos? Conocerlo, conocer al yo soy el que soy. Y aquí, permitidme decir que creo que tenemos algo de más ventaja o algo más de ventaja que Moisés. Para Moisés era el Dios de su padre, de Abraham, de Isaac y Jacob. Pero para nosotros, ese Dios le podríamos añadir una lista larga de personas que nos han precedido. Y lo podemos leer y comprobar en su palabra. Y veremos la infinidad de promesas cumplidas hasta el momento. Momentos que en su presencia cambió la historia, donde gente que confió en Él no ha sido defraudada. Y el clímax lo encontramos en Jesús. Él es la máxima revelación del yo soy el que soy. Jesús es el que ha bajado del cielo para dárnoslo a conocer y el que da a su entrada a que su Espíritu viva en nosotros. Y si lo tenemos dentro, nunca nos va a dejar. Así que sigamos profundizando en el conocimiento de nuestro Dios para ir dando pasos de fe. Amén.